Evangelio, el Evangelio de San Juan, comienza con un prólogo muy especial. ¡Wow! ¡Qué clase de maravilla es lo que Juan nos explica en el prólogo! Fue un himno que desde los primeros siglos ayudó decisivamente a los cristianos a ahondar en el misterio encerrado en Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla, también hoy nos puede ayudar a creer en Jesús de una manera más profunda. Solo nos detendremos en algunas afirmaciones centrales. Primero, el Evangelio comienza en el principio. Si ustedes se fijan en el libro del Génesis, en el primer relato de la creación, comienza de la misma manera. En el principio, Juan está diciendo aquí que comienza a través del nacimiento de Jesús una nueva y definitiva creación. Juan nos dice también, la palabra de Dios se ha hecho carne. Dios no es mudo, no ha permanecido callado, encerrado para siempre en su misterio. Dios se nos ha querido comunicar. ¿Por qué? Porque nos ama. Y el que ama a otra persona siempre quiere comunicarse con ella y darse a conocer. Por eso Dios ha querido hablarnos para decirnos de su amor, explicarnos su proyecto. Y Jesús es sencillamente el proyecto de Dios hecho carne, hecho hombre, hecho uno como nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hace hombre como uno de nosotros, que Jesús es el rostro de Dios, el lugar de Dios para el ser humano, el Dios que se hace uno como nosotros. Pero Dios no se ha comunicado por medio de conceptos y doctrinas sublimes. Su palabra se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús para que lo puedan entender hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante la bondad, la esperanza, el amor y la verdad que se encierra en su vida. Así la pregunta por Dios del hombre de hoy y de todos los tiempos se concreta y se aclara de forma definitiva. La pregunta por Dios es la pregunta por Jesús. Ciertamente esto es una cosa de fe y de revelación, algo que sobrepasa la razón y la búsqueda meramente humana. Nosotros no hubiéramos podido llegar nunca a imaginarnos un Dios misericordioso, bueno, Padre, que perdona. Eso fue revelado por Jesús. La revelación definitiva de Dios, el verdadero rostro de Dios, es Jesús, la persona de Jesús. Las palabras de Jesús son palabras de Dios. Las actitudes de Jesús son actitudes de Dios. Para el cristiano, Dios es Jesús. Para conocerlo hay que sintonizar con Jesús, comulgar con Él. Como nos dice el Evangelio, a Dios nadie lo ha visto jamás. Los profetas, los sacerdotes, los maestros de la ley hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto su rostro. Lo mismo sucede hoy entre nosotros. En la iglesia hablamos mucho de Dios, pero ninguno de los otros lo ha visto. Solo Jesús, el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. No lo hemos de olvidar. Solo Jesús nos ha contado cómo es Dios. Solo Él es la fuente para acercarnos a su misterio. Cuántas ideas raquíticas y poco humanas de Dios hemos de desaprendernos
para dejarnos atraer y seducir por ese Dios que se nos revela en Jesús. ¿Cómo cambia todo cuando captamos por fin que Jesús es el rostro humano de Dios? Todo se hace más sencillo y más claro. Sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos. Sabemos cómo nos busca cuando nos perdemos. Sabemos cómo nos entiende y perdona cuando le negamos. En Él se nos revela la gracia y la verdad de Dios. Voy a coger unos cuantos rasgos de Jesús, rasgos de Dios, unos cuantos, ya que completo exigiría un estudio más detenido, más profundo de la persona de Jesús, cosa que no cabe aquí y sería algo mucho más profundo y de largo alcance. Primero, el Dios del Evangelio no es algo indefinido y lejano, sino algo personal y cercano. Es alguien, es una persona, es Jesús, el hermano que acoge y el Padre que perdona. Como en la parábola del Hijo Pródigo, la respuesta a este Dios hermano y Padre no puede ser otra que la fe y la confianza. Segundo, muy importante, Dios es amor, esa es la esencia de Dios. Nos dice la Biblia, un amor por el ser humano que es entrega hasta la muerte. Todo lo que dice y hace Jesús tiene este sentido, un amor que es respeto a la libertad del ser humano. Dios nos respeta, Dios respeta nuestra decisión, Dios respeta si lo aceptamos o no lo aceptamos. Y además es un amor que es perdón. El perdón es signo de Dios, el perdón es divino. El ser humano solo perdona cuando ha sido perdonado antes por Dios. Tercero, el Dios de Jesús es un Dios que salva y que libera. Es el Dios del Éxodo y el Dios de los profetas que se hace presencia viva en la sinagoga de Nazaret cuando se anuncia la llegada del reino de Dios y la buena noticia. Eso es lo que quiere decir la palabra evangelio, buena noticia, porque los pobres y los pequeños son liberados de la esclavitud y de la opresión. Cuarto, es un Dios de futuro y de esperanza, más que de pasado. Un Dios que más que existir, viene a nuestro encuentro, nunca atrapado ni por el tiempo ni por el espacio, ni por la idea ni por el poder. Siempre es novedad y horizonte de salvación, de esperanza, la única esperanza que tenemos para vencer el mal y la muerte. No existe más ninguna otra. Dios es el otro, el que es diferente a nosotros, el que nos trasciende, que está por encima de nosotros, el que no podemos encerrar en nuestros conceptos. A veces proyectamos a Dios como si fuera igual a nosotros. Quinto, un Dios que se hace hombre, que apuesta por el ser humano, encarnado, metido en la historia, que está a nuestro lado y pelea con nosotros contra las fuerzas del mal. Por eso hay que conocerlo en el Evangelio, en la historia. Un Dios fiel y presente, comprometido por el ser humano y muy especialmente por los pobres y por los pequeños. Sexto, es un Dios débil, un Dios que sufre y muere como uno de nosotros, que fue capaz de hacer eso por amor a nosotros. Un Dios solidario con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, con nuestros problemas. Creer o no en Dios, si creemos realmente en Dios, es algo que marca la vida, pero también es algo que marca nuestro modo de ser.
el tener una idea u otra de Dios. No es lo mismo creer en un Dios omnipotente, lejano, autoritario y justiciero, que un Dios Padre, amor, cercano y misericordioso. No es lo mismo el Dios de Jesús que la imagen de Dios que muchas personas tienen. Y esto repercute en el modo de entender las cosas más decisivas, como la vida, la muerte, nuestras relaciones con los demás, la imagen que tenemos de nosotros mismos, etc. Y hay una cosa que hay que tener bien clara en la pregunta o búsqueda de Dios, y esto nos lo dice San Juan. Jesús es el rostro de Dios, no Juan. Este es solo el precursor, el que pone en la pista de Dios, pero Juan no es el camino, ni la vida, ni la luz, ni el rostro, ni el lugar de Dios. Tampoco la iglesia, ni el papa, ni los obispos, ni los curas, ni los cristianos somos el rostro de Dios. Todo lo más somos precursores como Juan, o como intermediarios, o como testigos como él, que ha contemplado su gloria y lo transmite para que se propague la luz y se extienda la vida. A Dios nadie lo ha visto jamás. Se nos pone en guardia para que no caigamos en trampas. Solo Jesús es el verdadero rostro de Dios. Para encontrarnos con Dios, solo tenemos que acercarnos a Jesús. Hoy es un día de alegría porque Navidad es la fiesta que nos recuerda que Él sigue viniendo y llamando a nuestra casa. Y el día que queramos, entrará para quedarse con nosotros. Y entonces, solo entonces, nos daremos cuenta, por fin, de que nuestra casa era su casa. Entonces será más Navidad que nunca. Que la Navidad no sea solo un día para festejar y reunirnos, que también sea la ocasión para que Dios haga de nosotros su casa permanente, para que podamos compartirlo con otros y otras. Es mi deseo también que volvamos a vernos en la próxima Navidad llenos del Espíritu de Dios y sin el coronavirus presente. Que así sea. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo